Iglesia. Y diciendo eso, voy a invocar el nombre del Señor antes de predicar hoy en oración por, por la iglesia y por el mensaje de esta tarde. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra en este venue, Señor, que aunque no podemos estar juntos, sabemos que es solamente temporario y que durante este tiempo todavía podemos congregarnos de esta manera, Señor, pero el deseo mío y de la iglesia es estar juntos y adorarte juntos, Señor, y crecer juntos. Y oramos específicamente por aquellos que todavía siguen enfermos, Señor, y que tú los cuides, los guardes, Señor. Tenga misericordia de ellos, Señor. Tenga misericordia de su familia, Señor. Y yo oro, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor. Y que se ponga mejor pronto, Señor. Gracias, Señor, por los médicos que nos ha dado, por las medicinas que ellos, otra que tú le has dado a ellos la habilidad de presentarnos y para ayudarnos y proveer este virus que siga creciendo y expandiendo, Señor. Invocamos tu nombre en esta tarde, Señor, en este servicio, Señor, este mensaje que voy a predicar, que otra vez que tú estés presente, Señor, y que el Espíritu Santo me guíe, me dé las palabras, Señor, y hablándole a los corazones de cada uno, escuchando este mensaje, Señor. Que tu palabra, Señor, sea predicada claramente, Señor. Específicamente a cada oído que tú otra vez determinado escuchar este mensaje, Señor. Que cada uno de ellos sea cambiado por tu palabra. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén, hermanos. Como les dije, ya estamos estamos llegando cerca de esto, ya en 2 semanas yo creo que ese día va a tener un pasaje especial, pero esta semana y la semana que viene vamos a estar cubriendo y comenzando el capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a cubrir versículos 1 al 7, la semana que viene el 8, yo creo del 7 al 11. Y ya vemos que en leyendo este texto que Pablo está cambiando el enfoque aquí a cómo uno conoce a Dios y las pruebas de lo que es un cristiano. Y es otra vez maravilloso como el Señor en su palabra nos ayuda a ver cómo nosotros como iglesia debemos vivir y crecer. Y voy a hablar un poquito más de eso, pero antes de eso quiero que abran sus Biblias a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y el mensaje de hoy lo titulé Marcos de los que conocen a Cristo. Específicamente en el texto de hoy, del 1 al 7, hay 3 marcos de los que conocen a Cristo. Y es importante saber que los cristianos son nuevas criaturas en Cristo. Y con nuevas criaturas en Cristo vivimos diferentes que antes vivíamos. Un cristiano no sigue viviendo en los mismos pecados que antes caminaba, porque no puede seguir, porque el Espíritu de Dios mora en él. Y es sumo importante que cada uno conozca y sepa que es un hijo de Dios. Y que un hijo de Dios no sigue caminando en los pecados de su pasado. Diciendo eso, vamos a abrir nuestras Biblias a Filipenses 3 y vamos a leer del 1 al 7 hoy. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias. En sus hogares pueden leer conmigo.
de Filipenses, capítulo 3, y vamos a entrar y leer los versículos 1 al 3. Amén. Y dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los falsas circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguien otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado para pérdida por amor de Cristo. Amén. Como dije, el título del mensaje es Marcos de los que conocen a Cristo. Este pasaje es extremadamente importante porque nos dice de lo que significa conocer a Jesucristo y lo que significa conocer la salvación eterna. Pablo aquí describe lo que no es y lo que no es ser cristiano. Él escribe lo que es y lo que no es ser cristiano. En otras palabras, y en otras partes de la Biblia, la idea de conocer a Cristo o tener un conocimiento de Dios implica la salvación. Jesús dijo estas palabras muy importantes en Juan 17:3. Y esta es la verdad eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces la salvación se trata de conocer a Jesús. No significa simplemente saber acerca de Él, significa tener una relación con Él. Y los que conocen a Cristo quieren conocerlo cada vez más porque tienen una relación íntima con Él. Pablo comienza el capítulo diciendo: en el versículo 1, en el versículo 1 la palabra de Dios dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjese en el Señor, y a mí no me es molesto escribirle otra vez de lo mismo. Ahora, Pablo aquí retoma el tema de regocijo y está continuando una idea que comenzó en versículo 2, versículo 17 al 18, y le dice que él está diciendo que él ha dicho a los filipenses: no me es molesto, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, y no me molesta repetir lo que yo ya le he repetido, yo ya le he enseñado. Ahora, ¿qué es lo que Pablo le ha enseñado a la iglesia de Filipo? Si ustedes saben que él fue que fundó esa iglesia, él fue que evangelizó esa iglesia, él fue que trajo a esa iglesia a conocer al Señor. Ellos vinieron a conocer al Señor a través de él.
él lo que le está escribiendo, lo mismo, le está escribiendo y repitiendo el Evangelio. Y es importante que él haga esto. Muchas personas piensan que el Evangelio es solamente lo que uno predica o unos versículos sobre cómo uno puede llegar a conocer al Señor. Y esa es parte de la verdad. Pero el Evangelio es más que eso, hermanos. El Evangelio no solamente me trae a mí a la salvación. El Evangelio es algo que yo vivo diariamente. Es como yo camino con Él diariamente. Es el poder de Dios en mí para poder, el mismo poder de Dios para conocerlo a Él, es el mismo poder de Dios que me ayuda a caminar en Él. Y es importante entender el Evangelio. Es súper importante crecer y profundizarse en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay falsos evangelios, hermanos. Hay falsas enseñanzas de las verdades de Jesucristo. Hay muchos que hablan otra vez, que te pueden decir unas verdades bíblicas ahí. Y él está también enseñando, pero es una cosa decir algo y es otra cosa vivir esa verdad, hermanos. Hay muchos que hablan sobre el amor de Dios o la unidad de la iglesia o de la importancia de uno vivir de tal manera. Pero es una cosa predicarlo, es una cosa enseñarlo y es otra cosa vivirlo, hermanos. Y el Evangelio es algo que se tiene que vivir diariamente. Y es algo que nosotros tenemos de crecer. Y mi conocimiento en Jesucristo, yo voy creciendo en el Evangelio y conociendo cómo es que Él quiere que yo viva. Eso no pasa en un día, hermanos. Eso es algo progresivo. Y nosotros hablamos un poquito de eso cuando hablamos de la santificación del cristiano. Pero es importante, otra vez, en esta iglesia de nosotros, en Plantando la Iglesia, ¿por qué tú crees que yo le enseño? El último libro que estudiamos fue uno de el Evangelio y entendiendo profundamente el Evangelio. Ahora, el libro que estamos estudiando ahora en los miércoles sobre las fundaciones de la fe. Otra vez, ¿qué es la fundación de la fe? El Evangelio. Y tú ves que estamos nosotros de una manera profundizando la iglesia. Y la idea es que ustedes puedan andar sin tener que yo estar aguantándole las manos. Ustedes poder vivir tener una fundación firme no solamente en la salvación, pero en el crecimiento. Y la cosa es que cuando tú tienes un profundo entendimiento del Evangelio, es que no hay ningún falso maestro que te puede hacer caer. Y lo que pasa mucho hoy en día es que muchas personas vienen a conocer a Cristo y ahí se para todo. Y se dejan llevar por muchas enseñanzas engañosas, muchos evangelios diferentes, por personas que tienen que son guiados por su egoísmo. Estos son todos ejemplos que él ha tocado en esta carta. Y es fácil uno dejarse llevar por un engañador cuando tú no realmente no sabes la verdad del evangelio. Nosotros somos salvados por gracia, sí, pero porque somos salvados por gracia, nuestra fe es demostrada. Otra vez, nuestro caminar debe ser uno que es en línea con el Señor. Es uno que sigue haciendo y viviendo de la manera que antes vivía. Diciendo eso, el evangelio no es solamente para el incrédulo, es también para la edificación del creyente y de la iglesia. En el texto de hoy nos presenta 3 marcos de un creyente que conoce a Cristo. Pablo dice aquí, pero antes de entrar a esos 3 puntos, Pablo
introduce lo opuesto de los 3 puntos, los 3 marcos de un verdadero creyente en los versículos 2 y la primera parte del 3. Dice la palabra, Filipenses 3, 2 a 3a. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los falsos, de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Para aquellos de ustedes que les gustan los perros, deben darse de cuenta que Pablo vivía en un tiempo diferente que nosotros. Los perros en su tiempo no eran vistos como adorables. No es como mi perro, ¿dónde está? Oreo, que otra vez, que la familia lo ama y ama a la familia. Los perros que él está hablando eran perros sucios, peligrosos y repugnantes. Y siempre están en medio donde no deben de estar metidos. Pablo veía a estos falsos maestros como perros salvajes. Estaban en la iglesia y causaban disensión y desunidad en la iglesia con sus falsas enseñanzas. Estos maestros en particular fueron conocidos como judaizantes o legalistas. Durante la época de la iglesia primitiva, muchos judíos devotos estaban dispuestos a aceptar a Jesucristo como Mesías, pero querían aguantarse a las formas del judaísmo que ellos antes caminaban. Y no pasa eso hoy en día. Nosotros venimos a conocer al Señor y queremos aguantar algunas de las cosas o religiones o ritos que nosotros antes caminamos. Y en el contexto de aquí, los legalistas usaban la circuncisión y la adaptación a la ley como algo que alguien tenía que ser para ser un verdadero cristiano. Es como uno hoy en día dice que si uno es bautizado es un verdadero cristiano. Si uno se cría en la iglesia es un verdadero cristiano. Si uno otra vez va a la iglesia todas las semanas es un verdadero cristiano. Pero en el tiempo de ello, y específicamente en la iglesia primitiva, es algo que se imponía a alguien como prueba que era cristiano. Y esto, vemos aquí que la iglesia primitiva en Hechos capítulo 15 estaba peleando contra esto. Y mira lo que dice el versículo 1 del 15. Estos Hechos capítulo 15, 1 dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a otros hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y era la enseñanza de ellos. Pero los líderes de la iglesia, Pablo, Bernabé, Santiago, Pedro, negaron esta perversión del evangelio. Y es lo que deben ser los maestros, el liderazgo, los pastores de la iglesia están ahí para protegerla y deben estar ahí para proteger la iglesia, aunque muchas iglesias hoy en día tienen sus falsos maestros hoy en día. La salvación viene por medio de Cristo y solo de Cristo, sin obras o ninguna ley. Pablo aquí también llama a los judaizantes los malos obreros o la falsa circuncisión. Eran malos obreros porque su misión era mala, no era una misión de Dios. Aunque al mundo se puede parecer como algo bueno, es malo porque no es la voluntad de Dios. También la frase la falsa circuncisión habla en contra del valor de la circuncisión para la salvación. Y Pablo dice que en una operación física o exterior uno no puede
ganarse la salvación. No es por hechos, no es por obras, no es por lo que uno hace. Eso no te puede traer la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es la obra de Jesucristo. Es que la única obra necesaria para ser salvo fue hecha en la cruz por Jesucristo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe y creer en el hecho que Jesucristo hizo en la cruz. Y esto nos debe ayudar a entender que los falsos maestros también tienen misioneros. Cada iglesia, yo creo, tiene, Satanás va a mandar personas. Otra vez, no, ¿el falso maestro sabe que es un falso maestro? No. Bueno, algunos maybe sí, pero no saben. Muchas personas que enseñan sus barbaridades están enseñando lo que ellos creen que es verdad. La cosa es que va contra la palabra de Dios. Si lo que tú estás enseñando va contra la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Por qué tú crees que Él habla tanto de la actitud de uno? Porque hay muchas personas, hay muchos que lo abandonaron a Él, que enseñaban la verdad, pero lo negaban en la manera que vivían. ¿Qué sirve enseñar algo si tú en tu vida no lo vives? Otra vez, ¿qué clase de ejemplo puedo ser yo si yo otra vez hablo contra la fornicación y estoy cometiendo adulterio? Otra vez, eso no puede comprender cómo un cristiano puede vivir y hacer algo así y enseñar lo opuesto. Eso es otra vez, eso es un perro, eso es una persona que está usando el evangelio para su ganancia, para su bolsillo, pero a la misma vez está causando desunidad y realmente dejando que el pecado entre y crezca en la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia, como dice, de los perros, de las personas que vienen y son usadas por Satanás para causar destrucción en la iglesia, división en la iglesia, desunidad de la iglesia. Y es algo que Pablo pelea y empuja. ¿Y cómo es que se hace eso? Enseñándole al evangelio a la iglesia. Enseñándole a la iglesia no solo conocer al Señor en la salvación, pero conocer al Señor y crecer en Él, crecer en ese conocimiento, porque cuando tú crees en la verdad del evangelio, cuando estas personas vienen con sus métodos engañosos, tú lo vas a ver para lo que realmente son. Y es la razón porque un pastor bueno va a repetir y repetir y repetir y repetir la verdad. Si un pastor no está repitiendo la verdad del evangelio, la iglesia otra vez va a ser susceptible para ser engañados por otros maestros y maestras. Y él dice aquí en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. No hablando de una circuncisión de carne, sino de una circuncisión de corazón, de un corazón cambiado. Al final de la carta de Gálatas, él le dice así, en Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es lo por otra, que somos una nueva creación en Él. No es por nada más. Es lo que Él hizo en nosotros. Ahora, queremos mirar los 3 marcos que Él tiene en el texto para nosotros hoy. Y el primer marco se encuentra en el versículo 3, la segunda parte del versículo 3,
donde dice, adoramos en el Espíritu de Dios. O el verdadero cristiano que adora en el Espíritu de Dios. Pablo dice que en la iglesia los verdaderos cristianos adoran en el Espíritu de Dios. Cuando Pablo usa la palabra adoración aquí, tenemos que entender que la palabra aquí, adoración, es la palabra servicio. Esta palabra se refiere de una vida dedicada a Dios en el servicio espiritual. Eso es lo que se refiere cuando dice adoremos en el Espíritu de Dios. El adorar es un sacrificio espiritual a Dios. No es uno venir el domingo a la iglesia y cantar y escuchar al pastor e irnos a la casa. Es un servicio espiritual a Dios. Pablo dice en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Entiendes, hermanos y hermanas? Nosotros dice que no somos en la carne. El cristiano no vive en la carne. El cristiano ya no puede vivir en la carne. El cristiano no camina en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Entiendes esa frase? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si el Espíritu de Dios no habita en ustedes, quiere decir que tú no vas a caminar en el Espíritu, tú vas a caminar en la carne. Y uno que sigue caminando en la carne, haciendo los deseos de la carne, no tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y cuando Jesús le habló a la mujer en el pozo en Juan 4, él dijo algo muy similar, hermanos. Él dice en Juan 4:23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que los adoren. Pregúntense, ¿el Espíritu de Dios habita en mí? ¿Yo camino en el Espíritu? ¿Yo soy hijo de Dios? Y son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, porque yo creo que hay muchas personas hoy en día que se dejan engañar en creer que son algo que realmente no son, por muchas razones. Pero aquí la palabra es clara. El Hijo de Dios camina en el Espíritu, no camina en la carne. Queriendo decir que ya no vive en la misma manera que antes vivía. No camina de la misma manera que antes caminaba. Amén. Marcos 2. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Dice el versículo 3. Dice, el verdadero cristiano se gloria en Cristo Jesús. Nuestra gloria está solo en Cristo. Pablo dice similarmente en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me glorie, sino que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo se ha crucificado para mí
y para el mundo. Un creyente no se gloria en sus estatus terrenal, de lo que ha logrado y de sus dones. Vivimos en tiempos que muchas personas se gloria o se jacta en ellos mismos. Se creen más que realmente son. Le da mucha importancia a las cosas externales de sus vidas, lo que tienen, la casa que tiene, el trabajo que tiene, la posición que tiene, la influencia que tiene. Hay muchas cosas, otra vez, en sus hijos, la escuela que estudia, los carros que tenemos, y le damos mucha importancia a las cosas que tenemos, que obtenemos, las posiciones, y nos jactamos en eso. Tenemos gloria en esas cosas, y tenemos que cuidarnos, hermanos, y entender que el cristiano no se jacta en cosas o posiciones. ¿Por qué? Porque el cristiano solamente se jacta en una cosa. El creyente, otra vez, se gloria solamente en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:31 dice, para que tal como está escrito, el que se glorie en el Señor. Si conoces a alguien que dice ser cristiano, pero que no da mucha importancia a Cristo, no jacta, no gloria o glorifica el nombre de Cristo, podemos sospechar que la afirmación que esa persona dice que es creyente, porque un creyente se jacta en el Señor, busca levantar a Cristo. Otra vez, somos criaturas nuevas en Cristo. El Espíritu Santo es que nos guía y nos ayuda a crecer en Él, conocerlo mejor. Y cuando yo conozco al Señor mejor, yo me glorio en Él, yo me jacto en Él, yo busco levantar su nombre, no solamente en palabras, pero en mi vida, en cómo yo vivo. Pero vivimos en tiempos que las personas ya no quieren hablar de Jesús, ya no buscan del Señor. ¿Cómo son tus conversaciones con otras? ¿De qué es lo que ustedes hablan? La mayoría del tiempo. Si nunca te gloria en Él, nunca hablas de Él, nunca es su importancia en tu vida, hay un problema, hermanos. Pregúntese, ¿yo me glorio en Cristo? ¿Yo jacto a Cristo con mis amigos, en mi trabajo, en la iglesia? ¿Yo públicamente me jacto de Él? ¿O yo busco esconderme? ¿O me jacto en las cosas que a mí me gustan? ¿Entiendes? Si tú siempre estás jactando en otras cosas, esas cosas son sus ídolos. Esas son las cosas que te dominan a ti. Si Jesucristo no es o no está y nunca ha sido el centro de tu vida, después tiene que preguntarte de quién yo soy. Pues no me estoy gloriando en Él. No estoy buscando a Él. No camino como Él quiere que vivo en la carne, pero soy cristiano. Y esa es la moda. Y es lo que dicen muchas personas hoy en día. Se llaman cristianos por título nada más. Pero el Marcos 1 habla que el cristiano no camina solamente en la carne, camina en el espíritu. Y el cristiano, el verdadero cristiano creyente, no se jacta a él mismo, no se gloria
en sus propias habilidades o deseos o cosas. Se jacta solamente en uno, en Jesucristo. Y como iglesia, ¿qué clase de iglesia queremos hacer? Una iglesia que los que van a esa iglesia conocen a Cristo y se glorian en Él. Debemos preguntarnos, ¿me estoy gloriando en Cristo? Yo estoy jactando su nombre. Cuando la gente me ven, ellos saben de quién yo soy. Le guste o no le gusten, ellos saben de quién yo soy. Marco 3, no poniendo la confianza en la carne. Dice la última parte del versículo 3. No poniendo la confianza en la carne, dice el texto. La última marca está relacionado con la segunda. Pablo dice que el pueblo de Dios no ponga su confianza en la carne. Esto es bastante simple. Todos tienen su confianza en algún lugar. Pablo tenía su confianza en un tiempo en él mismo. Pablo, como muchos de nosotros, cuando él estaba caminando y persiguiendo a los cristianos, el Señor, otra vez, él iba y caminaba a través de sus propios deseos. Él confiaba en su nacionalidad, lo que le importaba, lo que le importaba, los rituales, su educación. Él le importaba todas esas cosas. Y es como muchos hoy en día. Y él estaba caminando, persiguiendo a los cristianos. Y se le presentó el Señor un día en la calle a Damascus. Y cuando el Señor se le presentó, él ya no vio las cosas de él, las cosas de la carne. Él ya no veía esas cosas como importancia. No poniendo confianza en la carne. Él antes era un hombre que ponía la confianza en la carne, pero una vez que fue justificado por el Señor Jesucristo y lo vino a conocer, él ya no tenía confianza en la carne. Porque él se dio cuenta ese día que todo eso era nada. Todo eso era basura. Todo eso no tenía significancia para nada. Como el mundo de hoy. En un instante, hermanos, él cambió de un hombre que caminaba por sus propios deseos y propios, obsesiones, deseos, propios caminos, a un hombre que seguía fielmente al Señor. Eso es solo algo que el Señor puede hacer en la vida de uno. Eso solamente una persona que tiene el Espíritu Santo en él puede hacer. Eso solamente una persona que está jactando a Cristo hace. Pero antes de ese día, antes que el Señor se le presentó a Pablo, él seguía su propio camino. Por eso dice, el cristiano no puede seguir caminando por sus propios caminos. Porque un cristiano siempre está caminando y buscando caminar en los caminos del Señor. No poniendo confianza en la carne, dice el texto. Cuando se trata de ser aceptado ante de un Dios santo, tu nacionalidad no importa, tus rituales no importa, tu dinero no importa, tu educación no importa, tus hijos no importa. Podemos estar seguros y confiando ante Dios debido que la obra mía no importa, pero solamente la obra de Él
es la que importa. Cuando uno conoce a Cristo, entiende que solamente la obra de Cristo y lo que Él hizo en la cruz importa. Es solamente eso. En leyendo esto, hermanos, necesitamos entender la importancia de estos 3 marcos. Tenemos que entender que es importante caminar en el Espíritu de Dios, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Uno tiene que conocer a Cristo y caminar en Cristo, porque yo puedo decir que conozco a Cristo, creo en Cristo, pero si no estoy caminando en Él, ¿dónde está la prueba de que el Espíritu Santo mora en mí? Y por eso por eso yo tampoco me jacto en mis cosas, porque yo dependo de Él para caminar en Él todos los días. Y porque dependo de Él, me jacto en Él, porque Él fue que me salvó y Él es que me da los pasos diariamente para poder caminar y vivir esta vida fielmente en Él. Y por esas razones yo no pongo confianza en la carne. No puedo poner la confianza, pues yo sé quién yo era antes de Cristo. Como Pablo, yo sé la persona que yo era y la persona y donde yo iba antes de Cristo. Yo ponía, sí, mi confianza en las cosas, pero ya no, porque mi confianza está en la persona que hizo la obra y completó todo para mí. Y ahí es donde debe estar la confianza de cada creyente. En esos 3 marcos mencionados aquí por Pablo. Y Pablo dice, si uno va a depender de uno mismo, no hay nadie más ninguno de ustedes tiene más que yo para jactarse en sus propios hechos. Mira cómo él sigue diciendo en Filipenses 4:6. Aunque yo mismo pudiera confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Otra vez, queriendo decir, ustedes no tienen más que yo cuando viene a jactarse en la carne. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Qué dicen ustedes? Mirando esta lista, vamos a hacer algunas aplicaciones generales para la iglesia de hoy, para ustedes, en cómo no debemos confiar en la carne, mirándolo punto a punto. Primero, no ponga su confianza en lo ritual. Dice aquí, circuncidado a los 8 días de nacer. Pablo no era un judío prosélito. Su circuncisión se hizo de una manera de primera clase el día 8 después del nacimiento, de acuerdo de Génesis 17. Aquellos que se convirtieron como judíos después, como los griegos prosílitos, ellos no podían jactarse en esto, pero él es un judío de judíos, porque él fue circuncidado 8 días después de nacer. Pablo pasó por este famoso ritual judío, pero consideró que no tenía ninguna ventaja en esto. La salvación se trata de convertirse de una nueva criatura en Cristo. No debe pasar de un ritual como el bautismo de hoy. Otra vez, en esos días se circuncidaban, pero hoy en día hay muchas personas que ponen su confianza en el ritual del bautismo. Yo fui bautizado. Yo me recuerdo que fue como niño. Otra vez, si tú no conoces a Cristo, el bautismo no es más que uno bañarse o lavarse en un lago o una piscina, hermanos.
es un ritual, no tiene significancia si no tienes a Cristo. Todo el mundo puede poner la confianza en los rituales. No confíe en su origen étnico. No confíe en su origen étnico. Él dice que él es del linaje de Israel. Significa que era de la raza de Israel. Pablo era el descendiente físico de Abraham. No era un gentil convertido al judaísmo, sino un verdadero judío. Sin embargo, este privilegio especial no se le da este privilegio no es especial y no le da ninguna seguridad de la salvación a ningún hombre. Tenía que mirar él y cada uno a la descendencia de Abraham y conocer a Jesucristo, que viene de la descendencia de Abraham. No confíe en su rango. Él dice, yo era de la tribu de Benjamín. Pablo no provenía de cualquier tribu israelita, sino de una distinguida tribu. Cuando la tierra prometida se dividió entre 3 tribus, Jerusalén, la ciudad santa, estaba en el territorio de Benjamín. Cuando el reino se dividió, Judá y Benjamín permanecieron leales a la dinastía de David. La salvación, hermanos, no depende de tu rango. Viene confiando en el hijo más grande de David, Jesucristo. Tu linaje de los rangos de donde tú naciste o quiénes tus padres, eso no tiene ningún significado. El único rango que realmente importa es que tú conozcas a Jesucristo. No confíe en sus tradiciones. Él dice, yo soy hebreo de los hebreos. Aunque hablaba griego con fluidez, no abandonó su cultura hebrea. Pablo hablaba hebreo con fluidez y se dedicó a la cultura tradicional hebrea. Nosotros tampoco podemos confiar en nuestra herencia cultural o tradicional familiar para la salvación. Yo no puedo confiar que mis padres, porque son cristianos, yo soy cristiano. Yo no puedo confiar porque mi familia tiene la tradición de ir a la iglesia todos los demás domingos, que yo soy cristiano por eso. Yo no puedo depender en las tradiciones mías o de mis padres para mi salvación. Nosotros solamente podemos confiar en el hebreo supremo, Jesucristo mismo, hermanos. El próximo, no confíe en el cumplimiento de las reglas. Él dice, en cuanto a la ley, yo era fariseo. Los fariseos amaban las reglas. El nombre proviene de un término arameo que denota los separados. Incluso agregaron a los mandamientos del Antiguo Testamento tanto que era difícil saber cuáles eran los mandamientos bíblicos reales y cuáles no eran. Pablo adoptó un estilo de vida fariseico. Pertenecía a un grupo de judíos moralmente superior. Hoy conocemos personas que piensan que la salvación viene por su persona moral. Hay personas hoy en día que son moralistas o son tan religiosos, ¿cómo dice? Moralistas que se creen tan buenos en cómo ellos aplican la Biblia, que son tan rectos en cómo ellos viven y cómo deben de otros vivir y clasifican personas como cristianos o no cristianos
salvo o no salvo, porque ellos tienen una lista de reglas en que ellos viven y pueden clasificar a todo el mundo, y ellos saben quiénes son cristianos y no cristianos. Y son realmente como los fariseos, son legalistas, son personas que viven sus vidas no abajo de la gracia de Dios, pero abajo de una lista de reglas, demostrando que si yo cumplo todas estas listas de cosas en mis vidas, eso demuestra a todo el mundo que yo soy cristiano. Y hermano, el cristianismo no puede salir del moralismo, porque yo hago todo de la manera recta. O mira, yo tengo una lista de todas las cosas que la Biblia enseña moralmente que yo debo de cumplir, y mira como yo las cumplo uno por uno, y mi cristianismo, mi relación con Dios depende de eso. ¿Y qué pasa cuando te desvías, hermanos? Es que gracias por la gracia de Dios que Él nos da a nosotros, que no tenemos que depender de eso. La vida moral debe de resultar de mi conocimiento de Cristo. Debe de salir de mi relación con Él. No determina mi relación con Cristo. No es lo que me lleva a Dios. Es un resultado de eso. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo puedo caminar fiel en Él. Y vivo moral por lo que Él hizo en mí. Y el poder del Espíritu Dios que me ayuda a caminar de esa manera. Y sí me voy a caer, pero Él me levantará otra vez y me ayuda, porque soy hijo de Dios. Él me va a ayudar a seguir caminando y creciendo en Él. El trabajo de cristiano es no buscar pecados en los otros cristianos. El trabajo de cristiano es ayudar, es tratar de crecer él mismo en Cristo otra vez y ayudar a sus hermanos y venir al lado de sus hermanos y ayudarlos a crecer juntos en Él. Es una gran diferencia de un cristiano fariseico y un cristiano bíblico. ¿Cuáles somos nosotros? Tampoco confía en el celo. Él dice, en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. La salvación no viene por pasión, hermanos. Yo le dije que cuando Pablo vino a conocer al Señor persiguiendo a la iglesia, pero la salvación no viene por la pasión. Era un hombre bien apasionado. La gente se puede apasionar por muchas cosas. La salvación viene a conocer el verdadero hombre de celo, Jesucristo. La gente puede ser sincera, pero estar sinceramente equivocados, hermanos. Porque una persona habla con mucho celo, no quiere decir que lo que él dice es verdad. Y último, él dice aquí, no confíe en la obediencia de la ley. En el texto dice, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo no está reclamando la perfección sin pecados, hermanos. Él está diciendo que él no uno no te puede depender o debe de depender en la obediencia a la ley o a la palabra del Antiguo Testamento. Otra vez, igualmente, una persona moralista que se jactaba en su capacidad de guardar la ley de Dios como era él, ahora se jacta en la obediencia de otro, de Jesucristo. Y es la razón que Él le da esta lista, para que ellos vieran y para que nosotros podíamos saber que la salvación solamente se encuentra en Él, el conocimiento se encuentra en Él, el caminar se encuentra en Él, solo se encuentra en Cristo. Todo se encuentra en Cristo. Y mira cómo Él termina esta sección. En versículo 7 dices, pero todo lo que para mí era ganancia,
lo he estimado como pérdida por el amor de Jesucristo. Es que, hermanos, Él resume todo en ese versículo. En el versículo 7, Pablo dice que todo lo que pensaba que estaba en la columna de ganancia para él en su vida, se ha transformado a la columna de débita en su vida. Solo Cristo permanece en la columna de ganancia en la vida de él. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco, cuando Pablo vio por primera vez a Jesús, aprendió lo que era la justicia de Dios. Antes de esto pensó que había alcanzado la justicia en guardar la ley, pero cuando vio a Cristo, supo que toda su justicia era como trapos de inmundicia. Todo tu justicia, hermanos, si no está puesto en Cristo, son trapos de inmundicia a Él. ¿Dónde está tu confianza, hermanos? ¿Dónde está tu confianza? ¿Confía en tus rituales? ¿Confías en tu etnia? ¿Confía en tu rango? ¿Confía en tu tradición? ¿Confía en tus cumplimientos de reglas? ¿Confías en tus celos o en tu obediencia a la palabra de Dios? Pablo dice que un cristiano genuino no confía en estas cosas. Nuestra confianza está en otro, en Jesucristo el Señor. Pon tu confianza en Él, hermanos. Dios lo bendiga. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Y yo oro, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y nos ayudes a ver, Señor, quiénes realmente somos en ti. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si caminamos en ti, si realmente te conocemos a ti, y si hay algunos que no te conocen, Señor, que este sea el tiempo que ellos pongan su fe en ti. También oro por la iglesia, Señor, otra vez que sigamos creciendo en nuestro conocimiento en profundidad de conocimiento del Evangelio, para cuando vengan los tiempos de ataques, cuando vengan otra vez los perros a la iglesia, Señor, nosotros podremos ver rápidamente que no son de ti, Señor. Lloro, Señor, que tu palabra otra vez nos guíe y nos ayude a crecer en ti. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. 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 Dios lo bendiga, hermano.